Hola, buenas tardes, compañeros y licenciadas. El día de hoy somos el grupo número 6. El día de hoy vamos a exponer sobre el tema déficit de atención con hiperactividad, TDAH. Siguiente. Los integrantes del grupo número 6 somos Isis Daniela Cervantes, Dania Verónica Carranza, Yolanda Judith Gómez, Liliana Judith Sosa y Elvis Noé Ramírez. Siguiente. Los objetivos de este proyecto es describir las causas del trastorno por déficit de atención con hiperactividad, conocer las consecuencias que ocasionan este trastorno por déficit de atención con hiperactividad, hacer saber cómo es el comportamiento de un niño con hiperactividad y recalcar los síntomas que se presentan en un niño con hiperactividad. Siguiente. Como introducción, el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, el TDAH, es un problema de salud mental que suele aparecer en la infancia, generalmente a partir de los 7 años y que está clasificado como un trastorno de conducta. Este se caracteriza, de ahí su denominación, porque los niños se muestran hiperactivos, impulsos y tiene problemas para mantener la atención en una única actividad de forma continua. Todo ello conlleva problemas en el rendimiento escolar, así en sus relaciones personales, con los amigos, los profesores y la propia familia. Siguiente. Todos nos hemos preguntado qué es el TDAH. Como se les explicó anteriormente, es un trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Este trastorno del neurodesarrollo es más frecuente de la niñez. Habitualmente, su diagnóstico se realiza en la niñez y a menudo dura hasta la adultez. Los niños con TDAH o trastorno por déficit de atención e hiperactividad puede tener problemas para prestar atención, controlar conductas impulsivas o ser excesivamente activos. A continuación les dejo con la compañera Isis Cervantes. Presentación del TDAH, presentación en la que predomina la hiperactividad, la impulsividad, presentación en la que predomina la falta de atención y la presentación combinada. Siempre el diagnóstico siempre se basa en estas tres presentaciones cuando el niño esté con falta de atención, irritabilidad, también cuando el niño no termina tareas o se distrae con cualquier cosa, y cuando tiene la presentación combinada que tiene las dos, hiperactividad, impulsividad y también tiene falta de atención. Entonces ahí ya hablamos de una presentación combinada. Siguiente. Los principales síntomas, falta de atención, impulsividad, hiperactividad, tiene dificultades socializar con otros niños, olvida o pierde cosas con frecuencia y tiene problemas al respetar turnos. Todas las personas con TDAH muestran un patrón persistente, que es la falta de atención, hiperactividad que interfiere con el funcionamiento o el desarrollo de cada niño. Siguiente. Las causas del TDAH. Pues tenemos que los genes y la herencia, con frecuencia el TDAH es hereditario y se pasa en familia. Entonces también la exposición ambiental, que puede ser más frecuente en toxinas en el medio ambiente como el plomo en el cuerpo, eso puede afectar el desarrollo o el comportamiento de un niño. Las exposiciones prenatales también
es una de las causas del TDAH. El siguiente compañero le va a seguir exponiendo. Hola, buenos días. Mi nombre es Dania Carranza y yo les voy a hablar sobre el diagnóstico y consecuencias del TDAH. Las consecuencias son el bajo rendimiento escolar, escasos logros académicos, conflictos interpersonales. Estos conflictos se dan cuando el niño no está de acuerdo con nada de lo que piensan o quieren los demás. Siempre quieren hacer lo que ellos dicen. Entonces es aquí donde viene el rechazo social. El niño es excluido por sus amigos y sociedad y por las actitudes que presenta. Siguiente. También les voy a hablar sobre el diagnóstico del TDAH. Aquí nos hacemos esta pregunta. ¿Cómo saber si un niño tiene TDAH? Para que obtengamos un diagnóstico, un médico hace un proceso de varios pasos, ya que no hay un único examen que nos diga que un niño tiene TDAH, ya que hay otros problemas que tienen síntomas parecidos o iguales, como la ansiedad, depresión, entre otros. El médico hace el examen que incluye pruebas auditivas, pruebas de visión. También recolecta los antecedentes del niño. Esta información es brindada por los padres y profesores del niño. Esto hace el médico para dar un buen diagnóstico y no confundirse con otros problemas, como antes mencionados, que son la ansiedad y la depresión. A continuación los dejo con mi compañero Elvis. Muy buenas tardes, mi nombre es Elvis Ramírez. De los tratamientos propuestos para el mantenimiento y control de este trastorno, tenemos tres. La terapia psicológica es visitar a un profesional de la salud psicológica para atender en el caso de necesitar alguna adecuación curricular o otras funciones que nos ayuden a desenvolver en la edad infante. La terapia pedagógica, aquí entran las escuelas y los maestros como coautores para que los niños puedan desenvolverse en sus labores académicas. Y por último, en el caso de que el síndrome, el trastorno sea muy alto, se debe participar ya de medicamentos y estos solo son proporcionados por un médico psiquiatra, que es el que puede determinar qué medicamentos pueden administrársele a un niño. Las recomendaciones que existen para este trastorno, primero que las instituciones educativas deben tener personal capacitado que ante cualquier signo o presencia de síntomas que puedan reconocerse como el síndrome del TDAH, deben de comunicarse inmediatamente con los padres para que ellos busquen ayuda profesional. La otra es que los padres de familia tienen que estar con mucha atención de sus hijos y observar si hay algún síntoma de los que antes mencionamos, acudir a un especialista para que le pueda ayudar, tanto pues, si es muy grave en medicamentos o en cualquier adecuación curricular que se deba para la parte educativa. Para concluir esta exposición, la principal causa del déficit de atención con hiperactividad se debe a un factor biológico. Entonces estamos hablando de tanto la biología como la genética que pueden empeorar el desarrollo. Entonces una enfermedad hereditaria y que la podemos también adquirir, como lo explicó la compañera, del medio ambiente expuesto a elementos tóxicos. Este trastorno se presenta en diferentes formas, se pueden desarrollar diferentes síntomas en cada persona y cada persona va a desarrollarse de una forma diferente. Los síntomas pueden mejorar mientras el niño va creciendo, pero el trastorno no tiene una cura definida por el momento. Entonces, esto sería todo de nuestra participación en la clase de bases biológicas. Muchas gracias por su atención. Bien, buenas noches compañeros y licenciada Ana. Bienvenida. Ella es la licenciada
Ana Graciela Crostel Medina es psicóloga y actualmente cursando el máster en neuropedagogía en el ámbito educativo. Ella trabaja dando atención a niños y adolescentes de forma online. Además, brinda talleres psicoeducativos. Sea bienvenida, licenciada. Estamos conectados ahorita en esta noche. Los compañeros somos de la carrera de pedagogía de la UNAM. Y en la clase Bases Biológicas de la Educación. Entonces, ahorita vamos a hacer una entrevista, una pequeña entrevista con el tema central que es déficit de atención con hiperactividad. Entonces, bienvenida nuevamente. Y la primera preguntita que tenemos aquí, licenciada, es ¿qué es el TDAH? Bueno, buenas noches, muchas gracias por la bienvenida. Y así a grandes rasgos, para no hacerlo tan teórico, lo del déficit de atención, ¿qué es el déficit de atención? En sí, el déficit de atención es un trastorno de aprendizaje, o por lo menos así lo conocemos la mayoría de las personas que trabajamos, ya sea directamente como psicólogos de niños o los maestros, que tienen también conocimiento respecto a trastornos de aprendizaje. ¿Qué sucede con el TDA o el TDAH? ¿Verdad? Que ya es el TDA con hiperactividad. Este trastorno viene con un poco de todo, decimos nosotros, ¿verdad? Viene con problemas de atención, viene con problemas de concentración. Bueno, no propiamente problemas, sino que una condición, ¿verdad? Ahora lo manejamos de esa manera, no propiamente un problema, ¿verdad? Y hay de diferente grado. Está solo el déficit de atención, ¿verdad? Y está el déficit de atención con hiperactividad y está el mixto, que no sé si han escuchado de ese, que es el déficit de atención con hiperactividad e impulsividad. Ya estamos hablando de 3 trastornos prácticamente en uno solo. Y muchas veces no se logra manifestar de un solo los tres signos, por decirlo así, ¿verdad? Pero en sí el TDA o el TDAH, ¿verdad? Es un trastorno de aprendizaje, ¿verdad? Es un trastorno de aprendizaje que también va vinculado con la parte neurosensorial, porque es una sola, ¿verdad? Pero ese ya es otro temita, pero va dentro del trastorno en sí, porque estamos hablando de, perdón, de concentración, memoria, porque también va dentro de la memoria, y la atención, ¿verdad? De cómo funciona mi cerebro al momento de recibir cierta información, a grosso modo, ¿verdad? Ok, gracias, Lick. Bien, tengo otra preguntita aquí, ¿verdad? ¿Cuál es el origen de este trastorno? Bueno, ahorita así como que del todo confirmado, vamos a decir, porque hay mucha gente que lo atribuye a cuestiones biológicas, ¿verdad? Otros dicen que es cuestiones del ambiente, otros dicen que también va vinculada a la parte del proceso a nivel de, ¿cómo podríamos llamarle? A nivel de desarrollo del embarazo, ¿verdad? Pero hace poco yo leí un artículo donde mencionaba que también es hereditario. El TDAH puede ser hereditario o cualquier otro tipo de trastorno a nivel de atención o de aprendizaje en este caso, ¿verdad? Puede ser hereditario, puede ser que, por ejemplo, o sea, son casos bien aislados que sea un trastorno hereditario o un trastorno biológico, ¿verdad? Porque también está la parte, como lo mencioné al inicio, la parte de la neurología. Todo lo que tiene que ver con cerebro, todo va vinculado con un trastorno de aprendizaje. Entonces, 1 de cada 2 papás, por decirlo así, tienen un hijo con déficit de atención. No decimos que todos los padres o que todos los niños tienen TDA,
pero existe la posibilidad de que digamos que en un grupo de papás, digamos que hay 5 papás, uno de ellos, uno por ley tiene que tener déficit de atención, tal vez no diagnosticada, tal vez no lo ha manifestado, pero lo tiene. Y puede que el niño también lo haya heredado. O sea, es muy, muy poco común, ¿verdad? Que sea de ese modo, pero todo, ya si nos vamos a la parte científica, el TDA es hereditario o es biológico en este caso, pero también puede suceder por cuestiones, por ejemplo, accidentes cerebrovasculares. Se puede dar un caso de TDA si hay algún accidente a nivel de cerebro, ¿verdad? O algún tipo de convulsión. O sea, siempre relacionado al cerebro existe la posibilidad de generar un problema a nivel, o una condición, perdón, a nivel de atención. Tal vez no directamente el TDA, pero sí un problema de atención. Pero se puede atribuir a que sí es más hereditario que ambiental. Bien, gracias, Liz. La siguiente compañera le hará la otra pregunta. Buenas noches, licenciada. Mi pregunta es, ¿qué se puede hacer para ayudar a los niños con TDAH? ¿Cómo podemos nosotros ayudarlos como maestros, como padres de familia? Ok, normalmente quien se da cuenta, ¿verdad?, de que el niño está teniendo como que dificultades de aprendizaje es el maestro, ¿verdad? Ahí inicia todo. Porque el niño no sabe qué es eso, el niño no tiene ni idea de qué es TDA. Entonces, pero como el maestro conoce al niño, sabe cómo trabaja, o sea, así como que me está yendo un poquito lento, o no me está aprendiendo mucho, no me está memorizando, etcétera, etcétera, etcétera. Hay otros rasgos del TDA, aparte de la memoria, concentración, ¿verdad? Hay otras cosas. ¿Qué se puede hacer en este caso? Obviamente, para saber si un niño tiene TDA o TDAH, hay que diagnosticar, ¿verdad? O sea, no es que yo lo voy a ver y veo ciertos rasgos o ciertas características que el niño cumple del TDAH y no, ella tiene TDA, pero no es así. Hay que hacer un diagnóstico, hay que hacer una evaluación completa, ¿verdad? ¿Qué quiero decir con completa? Psicólogo, y muchas veces tiene que ir a evaluación neurológica, porque como decía, todo va conectado para ver cómo son los niveles o qué tan dañado está, por decirlo así, ¿verdad? No propiamente dañado, sino de que ver cómo están esas ondas a nivel sensorial, a nivel de cerebro, porque van de la mano. ¿Qué se hace en estos casos después, verdad, de la evaluación completa? Obviamente en el informe que se le hace o el informe que hace el psicólogo o la psicóloga se le detallan recomendaciones, tanto al padre de familia como al docente, ¿verdad? O sea, adecuaciones curriculares, por ejemplo, eso es muy importante dependiendo del grado, ¿verdad? Del TDA, en este caso del trastorno, dependiendo del grado, porque hay diferentes grados. Dependiendo del grado, obviamente van a ser las recomendaciones y preferiblemente también terapia. Terapia, ayuda con los papás, que en este caso al padre, el psicólogo o la psicóloga les deja asignaciones para trabajos en casa, y también se le hace en el mismo informe las recomendaciones para el maestro. O sea, y la única forma, como les digo, de saber cómo voy a trabajar yo con este niño que tiene déficit de atención es primero diagnosticando, lo más seguro que terapia, ¿verdad? Y hay terapias que no necesitan fármaco, hay otras que sí. Como les digo, depende mucho también el grado del TDA en este caso, en caso de que venga acompañado de hiperactividad, y las recomendaciones al docente. O sea, psicólogo, docente y padre de familia tienen que ir de la mano, ¿verdad? Como les digo, o sea, no, un ejemplo de una recomendación así a grosso modo, por ejemplo, son actividades extracurriculares. Si el niño tiene TDA con hiperactividad, como tiene energía además, lo ideal es, por ejemplo, ponerlo en algún deporte.
si al niño le gusta, porque eso es otra cosa también. No es porque el niño necesita tirar energía, lo vamos a meter en fútbol, o lo vamos a meter en voleibol, o en natación. Son recomendaciones, sí, pero al niño le tiene que gustar, porque si no le gusta, no estamos haciendo nada. Pero sí, adecuaciones, lo que más se hace es adecuación curricular, ¿verdad? Que eso normalmente lo hace el psicólogo junto con el maestro de la institución, se ponen de acuerdo en caso de que se lleven muy bien el maestro y el psicólogo, indistintamente sea dentro o de fuera, pero si se llevan bien es como que, ok, este niño tiene TDA con hiperactividad, estas son las recomendaciones, trabajemos de la mano para que sea más fácil para el maestro, para mí y para el padre de familia. Gracias, licenciada. No sé si nuestro compañero si tiene alguna consulta. Buenas noches, licenciada, mucho gusto. Mi pregunta es, ¿cuáles son las limitaciones que tiene un niño con este tipo de trastorno? No tiene limitaciones, ¿verdad? Porque es un trastorno que se lleva con mucha facilidad. No es, por ejemplo, así metiéndolo rapidito, como el autismo, dependiendo del grado también. Recuerden que la mayoría de los trastornos de aprendizaje dependen mucho del nivel, del grado en el que estén, ¿verdad? O sea, y como hay muchos trastornos de aprendizaje, porque hay muchísimos, pero los más comunes son TDAH, autismo y Asperger, y de hecho el Asperger ya está dentro del autismo. Depende mucho, no hay limitaciones. Lo único es que es un poquito difícil en el sentido de si no se trabaja con el niño, si no se le presta la atención adecuada, va a ser un proceso más lento. No es que el niño no va a aprender, no es que el niño no va a cursar toda su grado escolar o el colegio, o la universidad. No. Claro que sí va a llegar. Va a llegar hasta mucho, o sea, puede sacar un máster y no hay ningún problema. Solo que el proceso va a ser más lento, el proceso de aprendizaje va a ser más lento. La forma en la que él o ella recaba información va a ser un poco más lento si no se trata. Si no se trata como es debido, va a ser más lento. Limitaciones no hay, como les digo, o sea, lo ideal es que lo más recomendable, ¿verdad? Es hacer adecuaciones, ¿verdad? Siempre de la mano psicólogo, maestro y padre de familia, porque influye mucho, eso influye mucho, cómo se incorpora el padre de familia al momento de este tipo de casos, ¿verdad? Pero limitaciones como tales a nivel de aprendizaje no hay. Así como que, el niño tiene TDA, no va a poder seguir estudiando, por ejemplo. No, para nada. Claro que puede estudiar, solo que el proceso, si no se atiende a tiempo, va a ser más lento. Lo dejo con mi compañero Edwin. Buenas noches, Lick. Fíjese que mi pregunta va en teoría que, por ejemplo, los padres cuando un niño se comporta diferente o hace alguna acción diferente, buscan castigarlo físicamente. Entonces, ¿usted cree que el castigo físico es correcto para un niño con este trastorno? Miren, en sí, bueno, ya estamos en la época, creo, donde el castigo ya no es bien visto, ¿verdad? Donde el castigo ya no es una forma de formación, valga la redundancia, para un estilo de crianza. Que influye el castigo en el trastorno como tal, pues no, porque si no, entonces todos nosotros tendríamos déficit de atención, porque no creo que a nosotros en su momento nos hayan permitido mucho, ¿verdad? A muchos creo que nos pegaron. Si fuera ese el caso, todos tendríamos déficit de atención, pero no. Tal vez lo que se puede dañar un poco, por decirlo así, es la parte emocional. ¿Influye la parte emocional en el TDA? Sí, claro que influye. El nivel de procesamiento se vuelve más lento, pero no quiere decir que cuando usted le pega al niño, ¿verdad?, que tiene el trastorno como tal, es por eso que se le desarrolló el trastorno. No, eso sí que no.
¿verdad? Usted le puede pegar al niño allá una cada 3, 4 meses, no todos los días, no todo el tiempo, ¿verdad? Y también hay que ver la forma en la que se le pega al niño. Esa es otra cosa también. Pero no es como que lo limita, ¿verdad? O sea, no es como que porque le pegué al niño, ya tiene déficit de atención. No. A nivel emocional sí puede haber una especie de repercusión, el castigo físico, como en cualquier otra área. ¿En qué sentido? No es que se le va a generar un trastorno de aprendizaje, ¿verdad? Para nada. ¿Influye a nivel emocional? Sí, pero también depende de la frecuencia con la que le pegue al niño, con la fuerza con la que le pega al niño. O sea, todo depende del tiempo. Igual que para diagnosticar un déficit de atención depende de un tiempo determinado. Tiene que pasar por lo menos 6 meses más o menos con ciertos cumplimientos a nivel de características, pero no quiere decir de que porque le pega o se desarrolla el déficit o se va a poner peor porque le castiga el trastorno como tal. No, la verdad es que no tiene, directamente no tiene ningún tipo de repercusión el castigo físico. Ok, Lick, muchas gracias. A la orden. Gracias, licenciada Ana. Y sí, ¿verdad? Muy interesante todo lo que nos acaba de explicar. Entendemos, ¿verdad? Más a profundidad este tema, lo importante, la importancia que es, ¿verdad? Conocerlo. Y más nosotros que nos estamos especializando ya en el área de pedagogía, en la educación, el tratar con los niños, con los jóvenes. Entonces, muchas gracias por su tiempo, licenciada. Sí. Gracias por conectarse. Un placer conocerla. A la Dios orden. le bendiga. Buenas noches. Gracias. Igual. Y buenas noches, un placer. A la orden, a la orden. Buenas noches, Gracias. licenciada, gracias. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches.